Muy buenos días a todos, familia. Aquí estamos un día más, un lunes más para dar comienzo a esta semana y lo vamos a hacer de la mejor manera posible, que es escudriñando, estudiando, meditando en la palabra del Señor. Así que vamos a ir rápidamente a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 4, y hoy vamos a estar meditando por unos minutos en el versículo número 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, dice así: Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si te das cuenta, desde el versículo 1 hasta este versículo 6, lo que Juan ha estado haciendo es una constante comparación entre la verdad y la mentira, entre los que son de Dios y los que son del mundo. Y termina diciendo en este versículo 6 que solo los que son de Dios son los que escuchan las cosas de Dios. Y me gustaría preguntarte en esta mañana, ¿a quién estás escuchando tú? A veces no le damos importancia a lo que oímos. Pensamos que es irrelevante lo que dejamos entrar por nuestro oído, pero lo cierto es que es algo crucial y de vital importancia a quién le prestamos nuestro oído. Es muy importante lo que escuchamos y a quién escuchamos. Te voy a poner un ejemplo básico, y más que básico, es el primer ejemplo de toda la Biblia. Mira, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, todo iba bien mientras escuchaban la voz de Dios. Ellos eran una familia unida, la Biblia por lo menos no recoge que hubiera ningún problema entre ellos, y todo iba marchando según la voluntad de Dios. Pero un día, por alguna razón que podríamos tratar en otro devocional, porque es muy interesante, Eva se quedó sola. Y Satanás, que es astuto y ve la soledad de Eva, se acerca y comienza a hablar con ella. Sería muy sugerente que pudieras leerte toda esta conversación porque aprenderías cómo actúa Satanás. Esto está en Génesis capítulo 3. Satanás, en forma de serpiente, dice la Biblia, comienza poniendo en duda lo que Dios dijo. Y no solamente puso en duda la palabra de Dios, sino que encima le promete en este caso a Eva, que todo va a estar bien si le hacen caso a él. Y de repente Eva comenzó a creer que lo que Dios había dicho que era malo, Eva lo comenzó a ver como algo bueno. Fíjate, porque Satanás tuvo la astucia de cambiar la manera de ver las cosas de Eva, y todo eso fue porque Eva le escuchó. Lo que tú dejes entrar por tus oídos puede hacerte cambiar de ver las cosas. Puedes comenzar a ver las cosas de Dios como malas, y peor aún, comenzar a ver las cosas del mundo, las de Satanás, como buenas. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de lo que oye y de a quién oye. En uno de los episodios más fascinantes de la vida de Jesús, la Biblia cuenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, cómo Jesús subió a un monte alto, dice la Biblia, con tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y de repente en ese monte ocurre algo tremendo, y es que Jesús se transfiguró delante de ellos. La Biblia dice que el rostro de Jesús empezó a resplandecer como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y esos tres discípulos tuvieron el privilegio de contemplar la gloria de Dios. Y de repente en ese resplandor aparece Moisés, aparece Elías y comienzan a tener una conversación con Jesús. Si quieren otro día podríamos también hablar de este asunto, pero déjame centrarme en lo que estamos tratando en esta mañana. Pedro, al ver esto que estaba ocurriendo, y él es un bocazas, en vez de quedarse contemplando la majestad de Dios, le pidió a Jesús hacer como una especie de enramadas, una especie de tiendas de campaña para permanecer en ese monte. Y mientras Pedro todavía estaba diciendo esto, la Biblia dice que una nube de luz los cubrió y el Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjate qué orden tan maravillosa. Oigan a Jesús, a él oíd. Oye, párate por un momento a pensar. Después de la resurrección, para mí personalmente, este es uno de los momentos más gloriosos de Jesús, porque se pudo ver su gloria aquí en la tierra. Y en medio de esa gloria, en medio de ese milagro, en medio de toda esa atmósfera de poder, el mensaje de Dios a los discípulos fue: a él oíd. Dios podría haber mandado cualquier otra cosa, podría haber aprovechado ese poder que ahí estaba para ordenar, qué sé yo, a los discípulos cualquier otra cosa. Podría haberle dicho a Pedro: Pedro, no seas tan bocazas, hombre. O a Jacobo y a Juan le podrían haber dicho: dejen ese carácter fuerte, o qué sé yo, encomendarles algo referente a la misión de evangelizar todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, el mensaje de Dios fue: a él oíd. Qué importante es oír a Jesús. Nosotros solemos oír lo que queremos, lo que nos apetece, lo que nos agrada. De hecho, la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que en los últimos tiempos
habrá comezón de oír. Es decir, que la gente se va a amontonar en las iglesias para escuchar solo lo que les agrada. La voluntad de Dios es que escuchemos siempre a Jesús. Y si el mundo quizá nos ofrece algo que aparentemente es mejor que lo que Dios nos está diciendo, como Satanás hizo con Eva, aún así nuestros oídos siempre tienen que estar por Jesús. Así que ya sabes la orden que Dios da. A Él oíd. Escuchen siempre a Jesús. Conozcan su palabra y a Él oíd. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos oírla. No solamente leerla, conocerla, estudiarla, sino también oírla, Señor. Gracias por este maravilloso consejo. Gracias por esta orden, más que consejo, de que te tenemos que escuchar a ti. Ayúdanos a guardar nuestros oídos, ayúdanos a guardar todo lo que nosotros escuchamos, Señor, para que nada ni nadie nos aparte de ti. Gracias por este día, guárdanos, Señor, bendícenos, que tu bendición nos acompañe a cada lugar que vayamos hoy, Señor. Gracias por tu preciosa iglesia, guárdala y bendícela. Y gracias por todos aquellos que escuchan, Señor, estos mensajes. Bendícelos a ellos y a su familia. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.